Desde España, Shabbat Shalom. Hoy estamos en el Shabbat. Es el séptimo día de la semana continua, según el calendario hebreo. Estamos en el día 19 desde que se declaró el comienzo del mes de la Aviv. Es el sábado 3 de abril gregoriano y a la vez estamos en el quinto día de los panes sin levadura. Em, en el audio de ayer mencionaba un otro capítulo de las Escrituras. Así que hoy nos vamos a dedicar tiempo a investigar verso por verso. Vamos a hacer lectura de todos esos versos de un salmo de las Escrituras, un salmo que fue presentado en el contexto, parece, de la esclavitud, mientras el pueblo de la casa ¿no? de los que vivían en la tierra de Judea vivían en esclavitud en Babilonia. ¿Vale? ¿Por qué presento hoy qué tiene que ver este salmo que voy a leer con nuestra situación? Tiene mucha relevancia porque nosotros nos encontramos en este mismo estado. De hecho, en las Escrituras nos presenta dos situaciones en cual el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Uno fue en Egipto y desde aquí, vamos a leer una cita más adelante, desde aquí el pueblo de Israel clamaron, mostraron un verdadero arrepentimiento, una verdadera actitud de Teshuvah hacia Elohim de sus padres, y él escuchó sus gemidos, su clamor, y les auxilió, ¿no? Sacó al pueblo de Israel de Egipto. Por eso nosotros estamos, de hecho, celebrando este momento de los 7 días de Yahamatzot, de los panes sin levadura, recordando por una parte el pasado del sufrimiento de nuestro pueblo. Pero tenemos un segundo caso donde el pueblo, a causa de la desobediencia, otra vez llegó en Babilonia, en Egipto. Como en Egipto llegó en Babilonia, ¿no? En tierra de esclavitud. Sabemos que antes de que la casa de Judea sea llevada en la esclavitud en Babilonia, el reino del norte, la casa de Efraín o el Israel, fue llevado para siempre hasta la fecha en esclavitud, ¿vale? Y hasta ahora, pues, la mayoría de Israel están diseminados entre las naciones, esperando que el mismo momento que tuvo lugar en el 15 de Aviv, en los días de Moisés, cuando ellos salieron de Egipto, el mismo lugar que en los días de Ezra eh, y Nehemías, en los días de los Zorobabel, de Josué, el sumo sacerdote, tuvo lugar en Babilonia cuando el pueblo regresó, parte de ello, muy poquito, unos 55.000 más o menos, lo que se estima regresaron en 3 ocasiones de Babilonia a Judea. La mayoría del reino del sur como del reino del norte están hasta la fecha diseminados entre las naciones, como hemos visto en el estudio de ayer y el día anterior, enterados en el polvo, es decir, en la multitud de lo que de un material o un producto. El polvo no es algo digno, es algo humilde, algo que no tiene mucho aprecio, no es en el polvo de oro, ¿no? Es polvo de barro. Es como se comparan las naciones, una tierra seca. De aquí nos llega la metáfora que estamos en el desierto de las naciones. Pues aquí, entre las naciones, está todavía enterado el pueblo de Israel, o en el fondo de los mares. Mares es un símbolo de multitudes, naciones, pueblos, lenguas, idiomas. Es aquí donde todavía estamos, ¿vale? De a poco recuperamos el aliento, el espíritu, el ruaj de vida, eh, nos trae a la vida, hace poner que nos volvamos, recuperamos nuestra identidad, que volvamos a ser personas, hebreos israelitas, pero todavía no somos una nación, ¿vale? Somos personas diseminados, descendientes de Israel, y estamos aquí a causa de un castigo bien merecido. Bueno, entonces aquí estando, nos situamos prácticamente en el mismo contexto antes, como metafóricamente o desde la perspectiva poética hebraica. Aquí nos situamos en la tierra de esclavitud, sea en Egipto antes de nuestra liberación, sea en Babilonia antes de nuestra liberación. Vimos en el contexto del Pesaj el procedimiento para
esta liberación, pero tenemos un segundo ejemplo, ya que siempre la indicación en la norma en las escrituras es en base a 2 o 3 testigos. Aquí tenemos 2 casos, 2 testigos, 2 clases de formación, 2 tipos de éxodo, 2 tipos de salidas, tipos de abandono y llamado a salir, 2 tipos de actitudes en cuanto a la disposición del alma que tiene que tener una persona antes de que logre su éxito, su éxodo, su salida de la tierra físicamente, ¿vale? Nosotros estamos en condición espiritual y aquí, antes de que el pueblo salga tanto de Egipto como de Babilonia, mostró cierta actitud espiritual ante Elohim para reconectarse con él. Todos conocemos eh, esta muestra de arrepentimiento de parte del profeta Daniel, donde él, aunque era inocente, se identificó como uno parte del pueblo y asumió sobre sí mismo un castigo que le correspondía, aunque él no era culpable, era su padre, pero siendo parte del pueblo, su padre fueron los que transgredieron y a causa de esa transgresión estaba él donde estaba. Pero siendo parte del pueblo, implícitamente estaba en los lomos de su padre cuando ellos cometieron el pecado. Entonces, a nivel del pueblo estamos todos aquí. A nivel del pueblo, tenemos que asumir este salmo que vamos a leer, esta muestra, esta experiencia de arrepentimiento, eh, porque es prácticamente una invocación, es una oración, una muestra de Teshuvah que tenemos que mostrar ante Elohim, reclamando que Él intervenga, ¿no? Pidiendo a ser el Elohim de nuestro Padre que se levante, como vimos en el audio de ayer, que bueno, esta serie de profecías al día en este Isaías 52 es lo que hemos presentado, un tema que se alargó en 2 horas, no sé si espero que sea menos. Voy a leer más rápido algunos versos, entonces, porque es bastante claro, solo me voy a detener en algunos, en la parte más importante, ¿vale? Eh, pero quiero crear este contexto para que no lean este salmo o que no escuchen este salmo solamente como la experiencia que tuvo un tal persona en un cierto momento, sino que se ubique en el contexto y que se identifique de esta forma como aparece en este salmo, que la primera tiene 2 partes. La primera parte presenta o da la impresión que está hablando de una misma persona, de un mismo ser hablando sobre sí mismo, pero en un cierto momento se puede ver que desde la perspectiva de la persona, aquí se incorpora dentro de uno solo o dentro de sí mismo, incorpora a todo el pueblo de Israel, dando la impresión o de identificar todo el pueblo en este salmo, ¿no? En esta expresión que reclama: no escondas de mí tu rostro. Bueno, vamos a llegar a esta cita. Ayer lo mencioné un poquito y por eso voy a dedicar este título a esta presentación. Ayer vimos cuando Elohim se vuelve favorablemente hacia el pueblo, ¿no? Reedificará Sión. En este contexto, en aquella como referencia, en aquel contexto, cité un verso de aquí y entonces aquí dejé una reseña que es un salmo bastante bueno, es un capítulo bastante bueno y vamos a dedicar el día de hoy vamos a dedicar el tiempo del día de hoy para analizar un poquito, observar este salmo desde una perspectiva que nos implica a nosotros como hebreo, parte del mismo pueblo, y además en la experiencia en cual, porque vivimos el mismo contexto. Tenemos por delante el 15 de Aviv o la experiencia del 15 de Aviv. Tenemos por delante, nosotros lo celebramos como una fiesta ya pasada, pero también como profecía por lo que está por venir, porque aquí tenemos una preparación de corazón para que se logre, ¿no? Para que estemos calificados para entrar en esta libertad, en este tiempo de redención, donde vamos a ser reunidos de todas partes para volver a nuestra tierra, a la tierra prometida, ¿no? Tierra prometida a los redimidos, una tierra que no es algo que se regala por encima, se regala, pero en realidad es herencia que corresponde a toda descendencia de Israel diseminado entre las naciones. Y en ellos serán incorporados gentiles que se aferrarán al pueblo de Israel, formará un ejad compacto, porque es aquí donde en Yeshua no hay diferencia entre un
hibrid y un goim, entre un hebreo y un gentil, una persona ajena, mediante la fe en Yeshua y el derecho que le corresponde mediante, en las leyes del pacto. Vimos que se les brinda por igual un derecho a uno como el otro. En ese sentido, hay una misma Torah para los dos, siempre y cuando los dos, el gentil y el hebreo, se ubican dentro de sus condiciones, ¿vale? Y aquí siempre tratamos de enseñar cuáles son estas condiciones del pacto para que uno se califique a formar parte de Israel y así con derecho guardar las leyes, las normas y situarse en la posición de pedir, hacer esta invocación a Elohim para que deje ya de esconder su rostro de su pueblo, ¿no? ¿Por qué que deje ya? Porque nuestro anhelo, porque ya estamos cansados de tanto tiempo de estar lejos de nuestra casa, lejos de nuestro pueblo, lejos de nuestras verdades, lejos de nuestra tierra, lejos del derecho que nos corresponde de ser en realidad hijos de Elohim a la vista de todas las naciones, ¿vale? Entonces, por eso, cuando una persona se sitúa dentro de la alianza, entrando en Tevilá, en bautismo como en Yeshua, puede con derecho clamar, Padre nuestro, ayúdame, Oshiano, ¿no? Sálvanos. Es el Salmo 102 lo que vamos a tener en cuenta en esta ocasión y prácticamente este Salmo 102, bueno, a él no, dos presentaciones antes, cuando vimos sobre Levítico 22, ¿no? No, Levítico 22, no, vimos varias citas del Tanaj donde la sangre se rociaba 7 veces, ¿no? Y hemos hablado un poquito sobre el número 7 y en otras presentaciones vimos sobre el número 7, pues igual, este Salmo 102 forma parte de 7 salmos que son llamados salmos de arrepentimiento. Salmo 102, bueno, en el orden, desde 1 así hasta el Salmo 143, es el Salmo 6, Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, lo que vamos a tener en cuenta hoy mismo, Salmo 130 y el Salmo 143 son los 7 salmos que se presentan como salmos de arrepentimiento, ¿vale? Eh, es un detalle para que sepan a qué, una vez más, la importancia, el peso que tiene, que se le atribuye a esto, el número 7. 7 es un paquete, plenitud, ¿vale? En la suma de todo aquí hay bastantes detalles. Ahora nos vamos a dedicar tiempo a uno de esos 7 salmos para poder identificarnos con este contexto de cuando fue expresado este salmo, para entender un poquito lo que debemos hacer, para entender un poquito la descripción, un poquito más, ¿no? La descripción de la realidad espiritual, cómo se encuentra el pueblo de Israel como un paquete. Si lo pueden ver en un mismo árbol, en un mismo tronco, en Jacob, como un solo hombre, así se describe la situación en cual encontraba Israel en Egipto, en Babilonia y aquí donde está, ¿vale? Seguimos, tenemos 2 tipos para un antitipo, ¿vale? Nosotros miramos este salmo como una experiencia desde los días de antes de la liberación de Babilonia. Hemos visto la situación antes en Egipto, antes de la liberación de Egipto, porque los 2 ejemplos nos sirven como instrucción de cómo tenemos que estar y cómo vamos a hacer y cómo va a ser la liberación, ¿no? Aquí tenemos bastante información dentro de este mismo salmo, por eso eh, prácticamente podemos incorporarla en la serie Profecías al Día, pero más bien forma parte de este contexto, no por casualidad. Elohim arregla las cosas, aparejan las cosas para que este tema se comparta dentro de esta festividad, porque todavía no estamos en Bikurim. Somos primicia que vamos a ser redimida.
¿vale? Somos primicia que vamos a ser redimida, pero no vamos a ser la primicia de Bikurim que tenemos por delante, ni la primicia de Shavuot que tenemos por delante, sino de los frutos tardíos, porque estamos en el tiempo final, ¿vale?, de nuestra esclavitud. Por eso, vamos a ser primicia, pero de la cosecha final, ¿vale? Entiendan. Por eso, tres cosechas, tres temporadas, tres momentos cuando Él sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, en Babilonia y la generación final, que estamos antes del último gran éxodo, eh, que somos los frutos otoñales. Los frutos de otoño son los más buenos, los más sabrosos, con mejor aspecto. No es trigo, no es cebada, primera cosecha, no es trigo, la segunda cosecha. Buenos los dos, pero la uva, la granada, ¿cómo se llama? Las pasas, ¿no? Estas uvas pasas. Bueno, ahora me olvido de los demás frutos, no lo tenía ya pensado esto, pues son los más sabrosos, tiene buen olor, buena fragancia, te da mucho apetito, ¿no? Es decir, te abre el apetito para disfrutar de ellas. Son lo mejor que se puede proveer en ese sentido. Esta es la cosecha, la tercera cosecha, el tercer éxodo, el tercer ejemplo, ¿vale? Tenemos dos o tres testigos. Bueno, tenemos dos como ejemplo para entender lo que va a hacer, ¿vale? Salmo 102. No escondas de mí tu rostro, oh Adonai, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, ¿vale? Por eso se presenta como una persona, es el shofar que tiene que gritar, clamar de nuestro espíritu, nuestra alma, de nuestro ser, tiene que clamar porque para que Él vuelva con su rostro, que nos mire favorablemente. No escondes de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, respóndeme pronto el día en que te invoco. A prisa, no, a pronto. Porque los días se desvanecen como humo y mis huesos arden como leña seca. Mi corazón herido se agota como la hierba y aún de comer mi pan me olvido. Al son de mis gemidos, la piel se me pega a los huesos, es decir, que ese es el estado en cual se encuentra ahora como el hijo pródigo que no tenía nada que comer. Anhelaba, decir, comer los restos que daba a los cerdos, piel y hueso, ¿no? Esa es la realidad de cómo se encuentra Israel ahora, cuando al principio, ¿cómo estaba? Así estaba al principio, abandonada, desechada, ¿no? La encontré aquí pateando, dice, apenas recién nacida, pateando en su sangre, lavó, lo purificó, se cuidó de él, lo vistió con lo mejor, le dio los mejores perfumes, ¿vale? Hasta que se hizo bella, resplandeciente, ¿no? Hay buenas características aquí presentando como una virgen perfecta y lastimosamente Israel no se mantuvo así. Y a causa de su infidelidad, pues llegó a ser como se describe aquí. La piel se me pega a los huesos, porque es así como queda un pobre, imagínese, para que pueda visualizar mejor el estado en cual, de la forma espiritual, como se presenta Israel en realidad desde la perspectiva de Elohim. Creo que han visto varias veces en las películas, en las imágenes, a los judíos que estaban en los tiempos de Hitler, de los nazis, ¿no? Aquí en ciertos lugares de concentración, que se podía contar sus huesos. Es esa descripción, es así como se presenta Israel a nivel por contraste, por contraste con como debería ser, ¿no? En los tiempos de su resplandor, ¿no? En el tiempo pasado, cuando ellos iban andando en fidelidad, por contraste, es aquí donde lleva la rebeldía, ¿no? A que uno no tenga nada, fuera de la alianza, sin Elohim, sin identidad en el mundo, perdido, enterado, como un muerto, que se le olvidó hasta su memoria, ¿no? Soy semejante a la lechuza del desierto, he venido a ser como un búho de las soledades. Bueno, este verso, estas aves que habitan
Son dos aves que se menciona aquí que habitan en lugares desolados y emiten un sonido semejante a un quejido, ¿vale? Les invito a que lean ustedes Isaías capítulo 13, verso 21, para que puedan ubicar mejor ese sentido. ¿Por qué se compara con estas dos aves que son inmundas, ¿no? Lechuza del desierto y un búho de las soledades, ¿no? Ellos emiten un sonido semejante a un quejido, ¿vale? Esto es un detalle para que puedan entender. Saben que hay muchos hebraísmos, mucha poesía, muchas metáforas que se entienden mejor cuando se ubica uno en el contexto y cuando entiende a qué se refiere o con qué conectan sus expresiones, pues el mensaje se capta de una forma más íntima, se percibe mejor el sentimiento, con quién se identifica y por qué se identifica con esto. No porque son inmundas, llegó a ser inmundo, pero en el sentido de clamor, de grito. Es así como invocan estas aves silvestres bueno, que viven en estos lugares desolados. Estoy desvelado y me siento como pájaro. Les estoy leyendo de la edición que no les mencionaba antes, la Biblia textual, ¿vale? Creo que es la primera vez que leo de esta edición, pero aquí aparece, pone en latín Yod He Vav He y HVH, y por eso les leo de esta edición en esta ocasión, porque es mejor que Corona de Jerusalén. Y no quería leer de Reina Valera. Bueno, estamos en el verso 7. Estoy desvelado y me siento como pájaro sin pareja en el tejado. ¿Vale? Si trata de entender un poquito el sentimiento que expresan estas metáforas, pueden identificar cómo la identidad, cómo se expresa la identidad de Israel como nación, como una persona desamparada. ¿Vale? Mis enemigos me afrentan cada día, mis escarnecedores me maldicen. En el audio de él hemos hablado un poquito cómo las naciones maldicen el nombre del Elohim de Israel. Verso 9, he comido pues cenizas como pan y he mezclado con lágrimas mi bebida. Pues en la Biblia, echarse ceniza o polvo sobre la cabeza es bueno, mejor lean ustedes para que se ubiquen un poquito en el contexto. Ahora en la Biblia, en 2 Samuel, capítulo 13, verso 19, y otra cita que es igual relevante es Lamentaciones, capítulo 2, verso 10, para que entiendan qué es lo que dice, he comido pues cenizas como pan. No porque comió de verdad, sino porque era el lugar, se identificaba como si fuera su comida. Es el lugar de esta clase de humildad que se mostraba mediante el hecho de ponerse ceniza sobre su cabeza y sentarse o acostarse sobre ceniza era una señal de duelo, de gran dolor, ¿vale? Para eso pueden leer en el libro de Esther, capítulo 4, verso 3, este ayuno que hicieron de 3 días, y en el libro de Job, capítulo 42, verso 6, que también ayer, en el audio de ayer, sobre Isaías 52, hemos citado de esta experiencia, ¿no? De Job. He comido pues cenizas como pan y he mezclado con lágrimas mi bebida. Verso 10 dice, a causa de tu indignación, de tu ira, porque me alzaste en vilo y me arrojaste. ¿Vale? ¿Saben qué es en realidad? Esa es la causa porque nosotros estamos así, aquí donde estamos cada uno, por los países por donde estamos diseminados. La mayoría, claro, que se ven como mexicano, como chileno, como argentino, como brasileño, como español, como romano, de los países por donde cada uno está y de donde uno abre la Biblia. Y aquí, al sentir este sentimiento de volver a sus raíces, se identifica de una forma más cercana o más lejana con el pueblo de Israel. Digo cercana y lejana porque la mayoría no pueden rastrear sus raíces para decirlo claramente, soy un descendiente de la casa de Jacob. La mayoría se consideran gentiles que fueron injertados en Israel. Bueno, no voy a comentar esto y no opino
igual como se interpreta sobre Romanos capítulo 11 y como la mayoría creen que son injertos, gentiles injertados, que se gentilizaron, sí es verdad, que vuelven a sus raíces, vuelven a su derecho, ¿vale? Pero la mayoría, porque vivimos un tiempo donde Israel, diseminado entre las naciones, a ellos precisamente se le manda un mensaje específico: pueblo mío, ¿vale? No mundo en general, vuelvan a su Elohim. Pueblo mío, sal de medio de ellos. Vuelvan, regresa a tus raíces. Y obviamente junto con ellos, pues habrá gentiles, pero la mayoría, bueno, no, no voy a entrar, no voy a seguir por esta pista. Entiendan que él llama a su pueblo a volver a sus raíces. Y si estamos donde estamos, es por una ira, por un enojo, por una justicia, y con razón. Uno debería, para que entiendan por qué está donde está y en buscar su identidad y por qué en su corazón siente un sentimiento, una necesidad de conectarse con el pueblo de Israel, con el pueblo de la Biblia, con el Elohim de las Escrituras. No sabe, la mayoría están aquí en una ceguera, una tiniebla, no sabe cómo identificarse, cómo conectarse, pero siente una conexión y vuelven hacia la fe bíblica, la fe original, ¿vale? Cada uno busca su manera y Elohim usa a cada uno guía a cada uno para que vuelva, ¿vale? Bendito aquel que encuentra con instructores capaces de enseñarle, de guiarles para ubicarse, para sentirse en casa una vez que entran en la alianza. A causa de tu indignación y de tu ira, estamos donde estamos y con razón, ¿vale? Aquí hemos estudiado Oseas 1, Oseas 2 todavía y hemos visto por qué estamos donde estamos y por qué esta indignación y ira es justificada y por qué nos corresponde estar en esta situación de que se nos pueda contar los huesos de la piel. ¿Vale? Hay mucha metáfora. eh, no, espero que cada uno use su sentimiento, su sentir para identificarse con estas palabras y no para que se vea como un egoísta solo soltero que se refiere a él, sino que se refiere a todo Israel de quien él forma parte, ¿vale? Somos mucho parte de uno. Aquí habla sobre uno y habla sobre todos, ¿vale? Trata de incorporar aquí en ese sentido ejad, unidad, que es en este caso es pluralidad, porque no se refiere al Elohim de Israel, se refiere al pueblo. Al pueblo somos muchos dentro de uno. Este uno es Jacob. En este caso, este uno es la persona que expresó esta oración, esta invocación en el tiempo mientras estaba en Babilonia. Mientras estamos en Egipto, nos identificamos de esta forma. Mientras estamos en Babilonia, nos identificamos con nuestros antepasados y ahora como un ejad, como un pueblo en esta misma situación. Mis días, mis días son una sombra, mis días son una sombra que se alarga, ¿vale? Y me voy secando como la hierba. Son metáforas, se usan en otro contexto sobre el valor que tiene una persona que en realidad Elohim en su bondad se humilló al mirar, hemos compartido otro salmo, ¿no? Se humilló al mirar hacia nosotros. Y es más, se hizo uno de nosotros, ¿no? Y por contraste con quien es Elohim, nosotros somos un vapor que se levanta y desaparece, o un hilo de hierba que a medida que sale el sol, pues con su calor la tuesta y la quema, la seca. Es decir, no somos nada. Un gusano se compara en otros, es decir, tú vas por aquí, lo pisas sin darte cuenta porque no tiene importancia. Una hormiga que por aquí la encuentras, su camino es tan chiquitina, no lo ves, lo aplastas. ¿Vale? Eso es el ser humano por comparación y me voy secando como la hierba. Este es el sentido de cuanto más tienen conocimiento sobre las escrituras, más pueden encajar las piezas y las referencias, pueden conectar entre sí y pueden sentir mejor. Tú en cambio, dice Adonai, por contraste con el hombre, tú Adonai permaneces para siempre, tu nombre pasa de generación en generación. ¿Por qué eso? Sencillamente porque Él es Yahvé, ¿no? Él no está
en el tiempo, al estar fuera del tiempo, es Aleph y está por encima. Es el principio y el final, ¿vale? Es presente, vimos en el verso, en la parte de presentación de él, bastante larga sobre Isaías 52. Él es presente en cada momento, ¿vale? En cada generación Él es presente. Y se da a conocer en cada generación, compartimos los nombres de 12 famosos rabinos que en distintas épocas de nuestra era, después de Yeshua, manifestó su creencia en Yeshua. Dio a conocer que Él es el Mashiach. Quizás no supo, estas personas no entendieron que Él es Adonai, pero dieron a conocer parte de su nombre redentor. ¿Vale? Nosotros somos privilegiados, sabemos más que la suma de todos. Porque es verso 13, ¿no? Te levantas y tendrás compasión de Sion, porque es el momento de tener misericordia de ella, porque ha llegado el tiempo señalado. Está en hebreo. ¿Por qué usé en este contexto? Porque eso lo decía, que Elohim acomodó estos temas para que se dé el tiempo oportuno. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un Moed, ¿vale? Estamos dentro de una festividad. ¿Qué es Moed? Pues es una cita especial que nosotros tenemos con Elohim. Espera un segundín, estamos en el verso 15. No, el verso 13. ¿Vale? Aquí en el verso 13, donde se menciona tiempo. Espera un segundo. Biblia textual, verso 13. Porque ha llegado el tiempo señalado. Les quiero leer, bueno, para que vean ustedes, si los que tienen posibilidad de ver el interlineal a medida que están estudiando y escuchando. La última palabra de este verso 13 del capítulo 102 de Salmo es Moed. Tiene el indicativo 4150. Aquí Moed, ya en otros estudios hemos presentado, es una cita especial, un momento de congregación, de asamblea santa. Por eso técnicamente se presenta como congregación, porque la suma del pueblo se congrega en una cita que el Elohim viviente, ya sabemos que en Levítico 23 hay 8, ¿no? Pero 7 más 1, Moed, y estos Moed son citas que el Elohim viviente concertó con Israel, ¿no? Él reservó para con su pueblo. Dile o háblale al pueblo de Israel. No son para citas para los judíos, para el judaísmo. Son para todo el pueblo de Israel, dentro del cual forma parte la casa de Judá, de donde descienden los Yehudim, ¿vale? Dentro de los judíos actuales, no todos son Yehudim. Bueno, tenga en cuenta este detalle para que no se confunda. No todos los Yehudim, no todos los judíos son descendientes del patriarca Yehudá. No todos son Yehudim, ¿vale? Ha llegado el tiempo señalado, es decir, llegó el tiempo del Moed, ¿no? Y estamos precisamente dentro de un Moed que recuerda el pasado. Y por este pasado nosotros nos ubicamos al tiempo anterior para vivir en el contexto y sentir, para identificarnos con el sentimiento de la esclavitud y de la situación en cual el pueblo estaba en las dos situaciones antes de su éxodo, ¿vale? Tenemos por delante este momento y por eso invocamos: no escondas más de nosotros, de mí, hablando como un ejad, como un solo hombre, de mí tu rostro. ¿Por qué? Porque ya estamos al final de los tiempos y sabemos que hay un tiempo señalado para que llegue nuestra redención. Y estamos mirando las señales del tiempo y según vemos las señales, estas se apresuran, se estrechan cada vez más que miramos, identificando ya es el momento. Y por eso cuanto más vemos, más tenemos que clamar: deje de esconder tu rostro de tu pueblo.
¿vale? Él mira favorablemente, pero en ese sentido se invoca para que llegue ya el día de la redención, para que actúe mostrando su santidad por una parte, revelando la identidad de su pueblo, de sus redimidos, y que les libere de donde están para que podamos volver a casa. Estamos precisamente en este tiempo Moed, ¿vale? El Moed o estos Moed, que somos Moedim, está en plural, se presenta desde la fundación del mundo, día 4 de la creación. ¿Vale? Hay marcadores de tiempo puesto aquí para señalar, para indicar los tiempos, los moed y las señales. ¿Ah? Hay señales, ot, de los tiempos y hay moedim. Hay tiempos asignados específicos. Entonces, porque llegó el momento, por eso es el tiempo, es el momento de tener misericordia de ella. ¿De quién? De Sion. ¿Vale? Para levantar otra vez las ruinas de su pueblo. Porque tus siervos, dice verso 14, ¿quiénes son los siervos de Elohim? Tus siervos aman sus piedras, ¿vale? Y miran con afecto hacia hasta de su mismo polvo. Por eso hay un hermano, un judío hermano, compuso este canto de Hatikva, donde menciona que un ojo, yo no diría de un judío porque si no eso es identidad de todo hebreo israelita, avista hacia Sion. Un ojo nuestro, aunque vivimos donde estamos viviendo y tenemos que elegirnos de las condiciones, de las circunstancias donde estamos, un ojo nuestro avista el lugar donde está nuestra tierra. Por eso hacia allá anhela nuestra alma, nuestro deseo, ¿no? Hacia Israel. Eso es la expresión de, dice, tus siervos aman. ¿Quiénes son sus siervos? Los que aman, hacen la voluntad del papá de Yeshua. ¿Cuál es la voluntad del papá de Yeshua? No se lo voy a decir yo porque ya lo presenté, no lo voy a decir ahora. Vale, les invito a que escuchen el audio sobre cuál es la voluntad del Padre de Yeshua para nosotros hacia su Hijo. Vale, aquí les doy el secreto. Hay un buen audio en ese sentido. Tus siervos aman sus piedras y miran con afecto hasta de su mismo polvo. ¿Vale? Porque es aquí donde está nuestro anhelo. Verso 15. Así las naciones, ¿cuándo? Las naciones temerán el nombre de Adonai. ¿Cuándo? Mira, aquí quieren saber cómo logrará. Pues en el momento cuando Él se levantará para tener misericordia eh, de Sión y compasión. ¿Recuerdan el estudio de Oseas? Lo a mí, ¿no? No compadecida. Volvió a ser compadecida. Cuando Elohim aparta su cara, su rostro, el pueblo llega Israel, esparcido, diseminado. Dejó de ser pueblo, no tendrá misericordia. Lo a mí, ¿no? No, pueblo mío, se convertirá en a mí cuando él tendrá compasión, ¿vale? Cuando él tendrá misericordia, cuando volverá favorablemente hacia Jerusalén, hacia Sión, el pueblo se convertirá de los sembrados entre las naciones, reunidos y sembrados en su tierra, en Israel, de Israel en Israel, ¿vale? Espero que con esto puedan encajar mejor las citas entre sí y que puedan armar este rompecabezas, ¿no? De evidencia, porque Elohim así indicó, poquito aquí, poquito allá, ley sobre ley, mandato sobre mandato, diseminó sus verdades en toda la Biblia. Nuestro deber, y es el reto de los reyes, de los príncipes, que él llama, a rejuntar las piezas para ver el panorama de todo lo que estamos viviendo y lo que estaremos por vivir. ¿Vale? Tenemos el futuro revelado en piezas por aquí diseminadas. Si los encajamos entre sí, vemos la realidad de lo que está por suceder, ¿vale? Estamos armando capítulo por capítulo este panorama de los tiempos finales. Escucharon multitud de gente diciendo, solo Dios sabe qué va a ser el fin y no sé qué. Bueno, para ellos que no saben ni siquiera de quién habla, por contraste, nosotros tenemos un Elohim diferente, por eso decimos claramente, nuestra roca no es como la de ellos, porque nuestra roca en quien nosotros anclamos nuestro Elohim Nisi, nuestra bandera, nuestro Gabaón.
el Elohim poderoso, que es una fortaleza, eh, a diferencia de la esperanza que ellos tienen, nosotros sabemos, Él reveló desde antes lo que va a hacer y lo que va a suceder. Y sabemos, y podemos saber, y podemos estar tranquilos, simplemente esperar en paz. ¿Por qué? Porque a los suyos Él da el pan como en el sueño. Es decir, te ofrece posibilidad de saber el futuro para que cuando, a medida que éste avanza, nosotros estamos tranquilos, decir, ¡buah! Cumplió, eso lo estaba esperando, eso ya lo sabía, y cuando verá el momento, se armará, crecerá la fe y la esperanza, y también el momento, el ánimo, porque sabe que se acerca el momento del gozo, del triunfo, ¿no? De este 15, la madrugada del 15 de la Aviv, ¿no? El momento cuando serán fuera, vuelvan a sus tierras, ¿no? Este momento del último y gran éxodo. Verso 15. Así las naciones temerán al nombre de Adonai. ¿Cómo? Pues del mismo nombre como el temor se apoderó de todos los cananeos cuando escucharon que se acercan el pueblo de Israel, ¿no? Algunos en su temor y temblor trató de contratar videntes para que maldiga al pueblo bendito. Y sabe que esto no es posible y el mal lo sabe porque lo probó, lo intentó. Por eso, el que se ubica dentro de esta fuerza está protegido por un escudo independiente. Si 10.000, si el mar, si el monte tiembla en su profundidad y el rugido del mar será tremendo, no hay por qué temer. Y si sabemos esto, no tenemos que preocuparnos porque todavía estamos en tiempos de paz. Y nosotros adquirimos todo este conocimiento sobre lo que va a venir y cuando va a venir tenemos que tener shalom. Independiente si 10.000 caen a tu derecha, si 1.000 mueren a tu derecha, si hay enfermedades izquierda y derecha, pasarás por medio de ello, no te tocará. ¿Vale? Ese es el poder, el conocimiento de lo que está por venir es poder. Y lo compartimos desde antes por bendición, por favor inmerecido, porque a diferencia de la mayoría que no sabe y tiembla solamente a las noticias, todavía no llegaron problemas, a las noticias de posibles problemas que vendrán, tiembla de tremor. Nosotros tenemos que tener fundamento, seguridad, estabilidad y no preocuparnos, independiente que va a haber faltas y preocupaciones, ¿vale? Todos los reyes de la tierra y todos los reyes de la tierra tu gloria. Así las naciones temerán al nombre de Adonai, porque obviamente lo verán actuar a favor de Sión. Con Sión no me refiero a una ciudad, él no se refiere a un lugar, a un monte, sino a la suma de todo su pueblo, ¿vale? Y todos los reyes, todos los dirigentes, todos los gobernantes de la tierra verán el resplandor, la kavod, ¿no? ¿Por qué? Ese verso 16, porque Adonai habrá reedificado Sión. ¿Cómo verán y temerán al nombre de Adonai? Lo respetarán y porque verán la honra, el poder suyo, no su persona, no su físico, sino su magnificencia cuando Él reedificará Sión, no cuando formará el estado de la nación sionista israelí con la aprobación de los gobiernos de las Naciones Unidas, sino cuando Él actuará a la vista de todas las naciones de un modo que obviamente tenemos Apocalipsis 19, Apocalipsis 16, que expresan aquí un juicio, un castigo, todo un despliegue del poder como en Egipto será ahora, ¿vale? Porque Adonai habrá edificado a Sión, habrá aparecido en su gloria. Esta es la cita que mencionaba él, ya que no se manifiesta físicamente rodeado de un aura resplandeciente de luz, sino que su gloria, esta como aparece aquí, bueno, le voy a leer la definición que en hebreo está la palabra kavod, ¿vale? Un segundo, voy al diccionario. Kavod es propiamente peso, pero solo figurativamente en buen sentido, dice esplendor o copiosidad, dice flor, gloria, glorificar, glorioso, honor, honorable, honra, honrar,
majestad, noble poder, riqueza, suntuosidad. Traduce aquí ese sentido, ¿vale? Kabod 3513. Bueno, es el número 3. Kabod tiene el número 3, H3513 aquí. Yo leí 3519, este indicativo, esta palabra que aparece, Kabod. Para que entiendan, hay algunas personas que asocian la palabra gloria con el nombre de una deidad griega, pero leemos en español y por eso les presenté el sentido en el hebreo. Kabod, magnificencia, ¿vale? Mostrará, aparecerá, se manifestará en su manifestando así su honra, su magnificencia mediante las obras que estará haciendo, ¿vale? A la vista de todos. Reedificará Sión cuando traerá de vuelta a su pueblo y formará de nuevo la nación hebreo y israelita. Él, no cuando los gobiernos de las Naciones Unidas dirán, este es el Estado sionista israelí. No reedificará el sionismo y el judaísmo, que bueno, ahí luchan con el sionismo entre sí. No todos están de acuerdo con la política. Muchos confunden el judaísmo con la política sionista y no saben que hay 10 millones de judíos que no están de acuerdo con la política. Por esa razón no vuelven a una tierra donde el gobierno que domina sobre esa tierra no se identifica con los preceptos de la Torah. ¿Vale? Adonai habrá reedificado a Sión. A la vista de todas las naciones, él manifestará su kabod. Verso 17 dice, habrá vuelto el rostro a la oración de los desamparados, pues no habrá despreciado su ruego. Dice, mencionaba al principio que esta misma experiencia lo tuvieron los hebreos en Egipto antes de que tenga lugar el Éxodo, y nosotros nos situamos en el mismo contexto. Dice Éxodo capítulo 3, verso 9, y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Vale? Ante este clamor, oh Adonai, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí, es decir, tu rostro, más tu rostro. En el día de mi angustia, inclina a mí tu oído, respóndeme pronto el día que te invoco. No, el día no se limita a hoy estamos en el 03/04/2021. No a eso se refiere, sino al momento, en el contexto cuando te invoco, ¿no? Habrá vuelto el rostro a la oración de de los desamparados, porque estamos así desamparados que se nos puede descontar el costado, ¿no? ¿Cuántas cuestas tenemos? Bueno, ya entienden. Habrá vuelto el rostro hacia la oración, es decir, mira favorablemente hacia la persona, no porque él volverá físicamente, sino porque él mostrará interés, volverá la cara hacia ellos, porque escondió su cara a causa de la transgresión. Ante la humillación, ante la humildad, ante una verdadera teshuva, él vuelve su rostro hacia ellos, hacia nosotros favorablemente, pues no habrá despreciado su ruego. Por eso es bueno, ese es el sentido del verdadero shofar, del verdadero trompetazo, ¿no? Del verdadero cumplimiento de Yom Truach, de la fiesta, la única fiesta que está en las escrituras en el primer día cuando se avista el primer filo creciente de la luna. Verso 18. Esto será escrito, ¿ah? Esto será escrito para la postrera generación en cuyo tiempo ya estamos. Por eso hay las postreras plagas, porque estas postreras plagas tendrán lugar cuando en la postrera generación, para que un pueblo aún por crear, que todavía no estaba, no se refería a su generación,
Esto quedó como testimonio, por eso para nosotros es profecías al día, por un pueblo que todavía está por crear, este pueblo que alabe a ¿quién? A Yod-Hei, ¿no? Esta palabra, este acróstico. Primero volveré otra vez al texto interlineal, que es Hebrew Study Bible, que es Yod-Hei. Un segundo. Diccionario es la contracción de Yehová, ¿vale? Yehová. Yod-Hei es la contracción de Yod-Hei Vav-Hei y significa igual, el significado es lo mismo. Yah es la contracción de Jehová. Es el nombre sagrado que aparece en las escrituras que se pronuncia ya, ¿vale? Porque el Hei final, al final de una palabra nunca se vocaliza, sería ya, Yod-Hei, ¿vale? Para que entienda que esta es la forma poética como aparece en ciertas ocasiones presentándose el apelativo de las cuatro consonantes. Aparece como Yod Hei, se vocaliza así ya, por una lógica. Nunca hay nombre con ya. Siempre los nombres, como cuando el Yod está dentro del nombre, siempre se vocaliza ye. Bueno, hay una regla gramatical para los que quieren saber por qué aparecen así poéticamente. Pueden investigar pues, las raíces de la gramática actual para que entienda. Esto será escrito para la postrera generación. Nosotros estamos ya alcanzando este tiempo de esta sección de los últimos días. Siempre menciono, queda una pendiente a final de 1000 siguientes años, ¿vale? Para que un pueblo aún por crear, es decir, nosotros que hemos sido ya creados, que estamos ya en este momento, podamos alabar al Elohim Boreolam, al creador Elohim Et, ¿no? El que es el Aleph y el Tav. Salmo 102, verso 19, que se asomó desde su excelso santuario, ¿no? Hablando del Elohim de Israel, desde los cielos, Adonai se fijó en la tierra. ¿Para qué? Para oír el lamento del cautivo, para librar a los condenados a muerte, ¿vale? No necesariamente, recuerden un poquito, eso es una metáfora para recordar el pasado, donde el pueblo de Israel, antes del Pesaj, saben lo que ocurrió al informe de la que seguirá, tendrá lugar una 10ª plaga. Y saben la condena, la sentencia, cuando Faraón se enteró de esta 10ª plaga, ¿qué intención tuvo que hacer? Pues matar al pueblo de Israel, al primogénito, un castigo. Moisés no le dijo qué plaga va a hacer, cuál será. Adonai no dijo a Moisés cuál será la 10ª plaga. Él le presentó que habrá una más y Faraón entonces dijo, mataré al primer primogénito de todos los israelitas. Es aquí donde él se enteró cuál sería la siguiente plaga. Y él no quiso, él no deseó que eso le ocurra a Faraón. Bueno, es una realidad porque la sentencia que el faraón como tipo y antitipo dará para nosotros será la sentencia que caerá sobre ellos. Eso llevará a su destrucción y quedará el mundo en cual estamos en ruina antes de nuestra partida. Así, por eso, en otros capítulos Profecías al Día se presentó, nosotros vamos a salir en canto de júbilo, mientras los demás van a quedar en ruina, destrucción y tormento, porque la fuerza que tienen actualmente los poderes de las naciones, pues sería reducida a ceniza. Verso 20 dice, para oír el lamento del cautivo, para librar a los condenados a muerte. Verso 21, así se pregonará en Sión la fama de Adonai y su alabanza donde en Jerusalén, ¿vale? Una vez más, una pieza más para descartar por completo el vano concepto de la doctrina del reemplazo sobre un dicho Israel espiritual inexistente, ¿vale? Así se pregonará en Sión la fama de Adonai y su alabanza en Jerusalén. ¿Vale? Una vez más, centramos la atención de todas las profecías de las Escrituras hacia
el pueblo de Israel, nunca hacia el imperio cristiano. ¿Vale? Verso 22. Cuando los pueblos y los reinos sean congregados a una para servir a Adonai. Eh, ¿Cómo va a servir? Porque muchas veces se entiende, por eso estamos previamente, pues es maravilloso como Elohim presentan esta serie de profecías al día, capítulo por capítulos. Hay mensajes que se mandan a las naciones para que naciones sirvan a Elohim. ¿En qué sentido sirven? Porque ellos de verdad van a obedecer la Torah. De ninguna forma ellos van a servir, pero lo van a obedecer y cumplirá sus normas. Y aparece en Apocalipsis 17:17. Él les pondrá en mente para que lleve a sus planes, que cumpla con sus planes. Las naciones servirán al propósito de Elohim. En Isaías 52 vimos otra cita. Ellos llevan, no, en el capítulo de él hemos presentado el contexto donde ellos mismos cargarán sobre sus lomos, dice en otra parte, sobre sus hombros a los hijos del Elohim de Israel para traerlos de vuelta a casa, ¿vale? En ese sentido servirán, pero no porque tendrán disponibilidad por amor a servir. Eso no va a ocurrir a nivel de las naciones. Eso es una perspectiva. Puede mirar desde otra perspectiva esta cita cuando los pueblos y los reinos sean congregados a una. Desde la perspectiva, si lo mira proféticamente, hacia Efraín, que se convertirá en multitud de gentiles. ¿Vale? Si así pueden mirarlo, igual pueden aplicar. Pero más bien, las naciones servirán en ese sentido que darán libertad, sacarán de en medio de ello al pueblo de Israel y los ayudará a volver a sus tierras. ¿Cómo? Pues ya lo veremos. Aquí se indica, ayer citamos eh, sobre los hombros, sobre literas, sobre camellos, sobre caballos, bueno, métodos de transporte para su tiempo. Aplíquenlo a nuestros días. Verso 23, Él agotó mi fuerza en mi camino, acortó mis días. Verso 24, digo, Elohim mío, no me arrebates en la mitad de mis días, tú cuyos años se miden por generaciones. Esta expresión, la mitad de mis días, Elohim acortó mis días, para que puedan entender un poquito el contexto, ¿no? Por eso presento una muerte prematura, es decir, describe una muerte prematura. Eso de acuerdo con el principio de la retribución temporal, que era la suerte que se reservaba a los malvados. ¿Vale? Entonces, a causa de la transgresión, Elohim sitúa o Israel se presenta en este contexto de juicio, de castigo, donde él acorta los días de uno a la mitad de su largo. Tendría que vivir más, pero lo acorta. Para que entiendan mejor el contexto y la referencia, pueden ver el Salmo 55, verso 23, donde una vez más se sitúa esta expresión, no arrebata, es decir, no me trates como un malhechor que es castigado con la muerte cuando debería vivir más, se le acorta la vida a mitad de sus días. ¿Vale? Vean ustedes, Salmo 55, verso 23, y igual puede comparar con Proverbios capítulo 10, verso 27, para que entienda lo mejor este sentir de con quién se compara y por qué razón se sitúa, es decir, acepta Israel como nación. Tenemos que aceptar este estado porque nos corresponde la destrucción y el castigo. Mis días se acortan, no me arrebates a causa de la justicia, porque por justicia estamos condenados a qué? A destrucción. Un buen audio que previamente lo hemos compartido es que cuando uno vuelve al Elohim de Israel, mediante la fe en Yeshua puede cambiar el rumbo de su destino, porque en Adán todos estamos destinados a muerte, ¿vale? En Yeshua, que es el segundo Adán, el Ruach vivificante, podemos o tenemos la única oportunidad de nuestra vida de cambiar el rumbo de nuestro destino de muerte a vida, ¿vale? Espero que puedan escuchar también lo que no escucharon en este audio, que les sirva, ¿no? Elohim, no me arrebates en la mitad de mis días, tú cuyos años se miden por generaciones. No por nada se expresan así, porque Él es Aleftab, Él no tiene
Dice, tú desde el principio fundaste la tierra. Él es, al ser el primero, está el último. Él no se puede contar sus días en años, porque está siendo fuera del tiempo, siendo ya de Jové, el que fue, el que es, el que será. Pues no se limita, no se puede identificar, mira, tiene 200.000 años, ¿no? Porque él es, Yeshua es identificado aquí en el libro de Miqueas como Padre de las eternidades, ¿vale? A ser antes de todo. Tú desde el verso 25, dice, tú desde el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién está hablando? ¿A quién se honra aquí como Adonai? ¿No? Como Yod-Hei, en ese sentido, forma poética, ya. Tú desde el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Bueno, Isaías 42, verso 5 dice, así dice Adonai Elohim, el creador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras. Leo de la Biblia de Jerusalén, ¿vale? Eso es una edición de donde leo. El que da resuelto al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Vale? Una metáfora, el que da alimento, dice en Nueva Biblia de los Hispanos, el que da alimento al pueblo que hay sobre ella. Es decir, él da la lluvia, dice en otras partes, él hace crecer la hierba. ¿De quién está hablando? ¿A quién se le honra aquí? ¿Vale? ¿A quién se le honra aquí? Si ustedes tienen confianza en Shaul, porque hay bastantes que no creen en él, cree como un diablo, aquí un injertado, un malhechor, un anti-Mashiach, un anti-Torah. Bueno, nosotros los tenemos tratamos de correlacionar bien sus palabras y entender y conocer aquí al benjamita Shaul. La mayoría conoce a Pablo, nosotros conocemos a Shaul, ¿no? Bueno, es el mismo. Dice, escribió él ¿en dónde? Colosenses capítulo 1. ¿Vale? Hablando de quién, de este Elohim, quien se ora, tú desde el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Bueno, en otros estudios en audio por escrito también hemos hablado sobre esto, pero quiero citar aquí, en este contexto, una cita de Shaul. Que, Colosenses capítulo 1, versos 16 y el 17. Dice, porque en él, ¿de quién está hablando? ¿Quién es este él? Bueno, les dejo a ustedes que vean el contexto para que entiendan de qué ser, de qué persona se está hablando. En él fueron creadas todas las cosas. Las que hay, bueno, ¿qué son estas todas las cosas? Bueno, aquí te dan detalles. Las que hay en los cielos, para que no algún ignorante diga, ah, pues yo no veo las cosas a saber de cuál está hablando, ¿no? Te dan detalles para que te puedas ubicar. Lo que hay en los cielos, ¿qué hay aquí? Lo que él puso en el día 4. Los marcadores del tiempo para que sirva como moed. Él los puso allí, ¿vale? Lo que hay en los cielos. Y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, hablando de autoridades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿vale? Y Él es antes de todas las cosas, por eso se comenta aquí, tú desde el principio fundaste tus años, tú cuyos años se miden por generaciones, porque no pueden limitar a una cierta generación, está antes, está en el presente, estará, cubre a todo nuestra existencia. Él es Padre de las eternidades. Él es antes de todas las cosas, dice aquí Colosenses 1, versos 17, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Vale? Todo lo que hay como cita paralela, Juan 1:15, aquí también se habla de Yeshua. Todas las cosas fueron hechas por Él y se mantiene por su poder. ¿Quién es entonces? ¿A quién se exalta? ¿A quién se alaba? ¿Quién es este que, dice en Isaías, que movimos antes, sostiene, da alimento y da vida a los que están en la tierra? Y los cielos son obras de tus manos, porque en otras citas se expresan así, con sus manos extendió, que la bóveda celeste, ¿vale? Porque estamos una planicie, una planeta,
y por encima hay una cúpula que es una bóveda celeste. Con sus manos extendió, los cielos son obras de tus manos, todo lo que hay en ello, todo lo que está bajo la bóveda celeste son obras de las manos del Redentor, del Elohim, Adonai Elohim, Salvador, quien es Yeshua. Lo conocemos como Adonai y Jehová en el Tanaj, Yeshua en Brit Hadashah. Es la misma persona, no hay que confundirlo jamás con su propio padre, porque la persona que no hace diferencia entre el padre de Israel y el padre del o el padre de Yeshua, pues siempre tiene un lío que nunca tienen muchos cabos sueltos en sus conceptos. Por bendición, aquí los tenemos todos bien atados, ¿no? Y así lo compartimos de a poco para que todos los que tienen alguna duda, pues de a poquito que estudian lo que compartimos, pueda encajar bien todo este rompecabezas sobre la identidad del Elohim del Tanaj y quién es el Mashiach. Ellos ciertamente perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastan, hablando de los cielos, como una vestidura, todo vestido los cambiarás y desaparecerán. Por esa razón tenemos en Apocalipsis, al principio del Génesis y en Apocalipsis, tierra nueva, cielo nuevo. Eh, Entienda por de dónde suena, de dónde se sacan, no porque se cambiará el cielo, la bóveda celeste, que habrá otra, que esta tierra desaparecerá, habrá otra, es una metáfora, ¿vale? Si entienden la metáfora del principio y lo que se expresa, entienden Apocalipsis, donde dice tierra nueva y cielo nuevo. Para nosotros, que vivimos en un mundo de engaño, que vemos aquí un globo, una bola, donde hay una distribución de los continentes, tenemos una mapa de cómo es mostrada a nivel de nuestra mente la, esta Tierra, la superficie, ¿no? Que está de nuestro planeta. Pero cuando vamos a saber cómo es en realidad y cómo va a ser, va a tener una gran sorpresa los que se imagina cómo se imagina por dónde están distribuidos los continentes, cuando lo van a ver en realidad o cómo están distribuidas, será una gran sorpresa. Serán para ellos diferentes, ¿vale? Eso es sorpresa para muchos, que despierta que no vive una tierra esférica, sino una tierra plana, ¿no? Por eso no llaman redondeta o esfericeta o boleta, sino se llama planeta. Bueno, eso no es un asunto tan importante, no tiene que ver como condición de la redención, pero es un dato. Vivimos en un mundo lleno de engaño y es nuestro derecho, a medida que volvemos a las escrituras, entender incluso la forma de nuestro planeta. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Verso 28, el último, los hijos de tus siervos permanecerán, ¿vale? Nosotros somos aquella generación, aquella descendiente de aquellos siervos que escribieron este salmo concreto y todas las profecías y todas las palabras que tenemos en el Tanaj. Somos esta generación para quien se reservó este salmo y su simiente será establecida delante de ti. La simiente de los siervos está aquí, nuestra esperanza, lo que estamos esperando que se cumpla este momento de retorno a casa como herederos de nuestro Padre, volver a la herencia de nuestros padres. La tierra desde Eufrates a Canaán, desde Eufrates a Nilo, esta tierra que es llamada Canaán, fue prometida a Abraham y a la descendencia de Abraham en su simiente bendita, en Jacob, ¿vale? Esa es la herencia que Abraham recibió como promesa en Jacob, que será heredada en Jacob, en Israel, en la suma de los 12 tribus, que somos linaje de Jacob, y nos corresponde porque somos hijos del pueblo de Israel, que fue llamado siervo suyo, que él lo reservó para él como Kadosh, lo apartó de la suma de las naciones, apartó a Israel para que le sirva a él. Somos hijos de herederos y por derecho nos corresponde. No por nada una de las leyes que está en la Torá manda, no podrás vender tu tierra porque no te corresponde. Nos hizo poseedores, herederos, nos dio esta tierra, pero le pertenece a Él. Cuando Él repartió la suma de toda la tierra que existe ahora después de Noé, ¿no? Se dividió los continentes como están así, como
lo tenemos como están en este mismo contexto, reservó para sí la tierra de Israel, ¿vale? Esta tierra de Israel la pasó como derecho a los descendientes de Jacob, pero nosotros vivimos en nuestra tierra que Él nos la regaló y Él como Goel, Él recupera pues la tierra que le corresponde a Él, que es parte suya de reserva, y nos la regala, nos devuelve en la posesión que Él la entregó a nuestro antepasado. La ley dice que no pueden vender nuestra tierra, ¿vale? Por eso, la tierra es suya, Él votó, Levítico 26, vomitó a sus moradores fuera, ¿vale? A causa de sus transgresiones. Ahora vuelve a recuperarlo, Levítico 26 también es compacto en ese sentido, tiene pasado, tiene presente, y refleja porque Elohim, por su nombre, por la promesa que él dio, por lo que aseguró a Abraham, nos trae de vuelta y volveremos a nuestra tierra. Su simiente será establecida delante de ti para siempre. ¿Vale? Amén. A Yeshua, nuestro Elohim, nuestro Redentor, nuestro Goel, ¿no? El que tiene la redención y nos redimió, pues sea toda honra, porque Él es quien hizo toda esta obra maestra de todo lo que está en el cielo y bajo bóveda celeste, y Él hará una tierra nueva, un cielo nuevo, ¿vale? Para seguir las mismas alegorías para nosotros al volver de nuevo a Sión, porque aquí pregonamos nosotros la fama que está por venir, la fama del Elohim viviente al que extendió al Creador, al Elohim viviente. Nosotros compartimos y clamamos como centinelas sobre los montes de Efraín, ¿no? Mostramos o presentamos para esta postrera generación, para este pueblo que ha sido creado, que vive en esta misma generación, la alabanza que le corresponde a nuestro Elohim Redentor, a nuestro Adonai, por lo que Él hará, ¿vale? Lo alabamos desde antes, cuanto más cuando con razón vamos a cantar un canto nuevo, cuando lo vamos a ver actuar, cuando vamos a vivir lo que ahora simplemente lo presentamos como profecía por venir, ¿vale? Presentamos desde el pasado lo que estará por venir. Imagínese, si yo me gozo ahora al porque a medida que yo le presento, visualizo los momentos, ubico en los tiempos, fuera de tiempo, puedo verlo así, lo que estará por hacer. Imagínese sentir eso de modo física viviendo. No hay forma de expresar eh, la alegría, el gozo que se sentirá los que ahora se disponen a hacer caso, ¿no? Entrar en las filas. Espero que tú que escuchas puedas entrar en estas filas, entrar en alianza para ser parte de este pueblo, para poder alabar al Elohim Redentor de Israel, para ser establecido como delante del Elohim viviente, como siervo suyo, como descendencia suya, en la tierra que corresponde al pueblo de Israel. Amén para todo, para a Él su honra, a su Padre por darnos tan bendición, tan posibilidad maravillosa de volver a nuestras raíces, porque nos entregó a su Hijo, nuestro Redentor, nuestro Goel, nuestro Creador, el que hizo esta tierra y el que se dispuso a redimirnos para que al final podamos dar una ofrenda de grato olor a su Padre. Nosotros trabajamos para buscar, para llamar a nuestros hermanos a volver a sus raíces, para presentarlos a su vez como ofrenda de grato olor a Yeshua. Él nos restaura a todos para presentarnos como ofrenda de grato honor, como un sacrificio agradable ante su propio Padre. ¿Vale? A Yeshua, a su Padre, toda la honra, toda la kavod, para siempre. Amén. Shalom a todos.